Hola amigos, estamos en un nuevo programa de La Palabra Revelada. Hoy con un tema que es bastante complejo y es acerca de las señales que el mismo Señor Jesucristo dejó anunciando cuáles serían las señales que precederían a su segunda venida a la tierra. Tenemos que tener en claro que Jesús no dejó escapar ninguna área de la vida del hombre. En todas ellas dio señales, señales concretas. Algunas señales podemos pensar que algunos van a decir, bueno, sí, pero eso ocurrió toda la vida, ya las iremos viendo una por una. Jesús dejó en Mateo 24 6 señales concretas que irían en aumento y que estarían marcando la señal de que su segunda venida se aproxima, que su juicio se aproxima, porque la Biblia habla de que Dios, así como llevó juicio por medio del diluvio al mundo antiguo, y llevó juicio por medio del desenfreno y la inmoralidad que había en las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios también así ahora va a traer juicio, va a traer un juicio definitivo sobre la humanidad. Justamente estas señales que Jesús dijo a sus discípulos, cuando ellos le preguntaron qué señales habría del fin de la era y de tu venida, Jesús les dijo concretamente. Yo, si ustedes me permiten, voy a leer el texto para que podamos tener un análisis de cada profecía, porque es a través del análisis minucioso de cada palabra y de cada señal que Jesús dijo que serían señales que estarían anunciando a la humanidad, a los creyentes en Él y a los que no lo son también. En Mateo 24 dice así: Al salir Jesús del templo para marcharse, se acercaron sus discípulos para mostrarles el edificio del templo. Pero él les dijo: He aquí, ¿ven todo esto? De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, esta es la primera profecía que Jesús hace a sus discípulos. Nos dice acá el texto que los discípulos se acercaron para mostrarle el edificio del templo judío, donde los judíos ofrecían sus sacrificios al Dios Todopoderoso Yahweh, y estaba lleno era el segundo templo ese, el primer templo lo construyó el rey Salomón, pero en el tiempo de Jesús el que estaba en pie era el segundo templo judío. Allí los judíos estaban maravillados porque este templo había sido construido por el rey Herodes. Herodes, para congraciarse, que no era judío, eso por otro lado, se dice que en el Evangelio de Lucas, cuando se describe a Herodes, se dice que es tetrarca de Idumea. Los idumeos no eran judíos, pero por una cuestión política de aquel tiempo, y hasta el día de hoy también, los famosos acomodados que le decimos hoy, por una cuestión política había sido acomodado y contactos familiares con la familia del César y todo eso en aquel entonces, había sido puesto como tetrarca de Galilea, ¿no? Como tetrarca de todo lo que era la Judea de aquel entonces.
Los judíos, los discípulos de Jesús eran judíos, Jesús era judío, y estaban maravillados porque Herodes, para congraciarse con los judíos y para evitar las revueltas religiosas de los judíos, puesto que los judíos no aceptaban que alguien sea rey en Judea que no sea judío, y Herodes no lo era, Herodes era un idumeo. Entonces lo llenó de oro, o sea, el segundo templo judío estaba lleno de oro, de piedras preciosas, o sea, a quien lo miraba lo encantaba, ¿no? Entonces los judíos, los discípulos del Señor Jesús, estaban también encandilados por el oro que tanto por dentro del templo como por fuera resplandecía y se veía, ¿no? Entonces los judíos, los discípulos del Señor fueron y le dijeron, ¿no? Dice, maestro, mirá qué hermoso templo. Y Jesús les dio la primer profecía que él da, 70 años de que esta profecía que él les da se cumpla. Y es que ven todo esto, o sea, todo esto que ustedes, le dice el Señor Jesús, dice, todo esto que ustedes adoran, todo esto que ustedes aprecian, todo esto por lo que ustedes quedan encandilados, que es el oro que se veía por todas partes en el segundo templo judío, bueno, todo esto no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Primer profecía del Señor Jesús acerca del templo, y la da con respecto al templo. Dice que ese templo que ellos tanto admiraban, a los que ellos tanto idolatraban, porque tenemos que tener en cuenta que era tan hermoso el templo, tan hermoso, que los judíos ya estaban entrando en la violación de el tercer mandamiento, que es el que dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, en el pecado de idolatría, ¿no? Entonces Jesús les dice, les pincha el globo, se dice, bueno, todo esto que ustedes admiran, todo esto que ustedes ven, todo esto va a ser derribado, no va a quedar piedra sobre piedra. Y esta profecía Jesús la hizo 70 años antes de que este templo fuese destruido. Sucedió en el año 70, Tito y las legiones romanas, como lo acreditan la historia, destruyen el templo de Jerusalén, toman Judea, Jerusalén estaba dentro de Judea, en aquel entonces toman Judea, destruyen todas las reliquias judías y entre la principal reliquia que destruyen es el templo judío. El templo tan adorado por los judíos, tan apreciado, ¿no es cierto? Este mismo templo que los discípulos, ¿no es cierto? Casi 30 años antes se habían maravillado y le habían dicho a su Señor, a su Maestro, mira qué hermoso el templo, y que Jesús les había profetizado acerca del destino que correría ese templo, que no quedaría piedra sobre piedra. Y es interesante notar que fue tal cual como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El Señor dijo, piedra sobre piedra no quedará en pie. Y fue así. ¿Por qué? Porque los romanos empezaron a incendiar toda la ciudad. Y empezaron a ver, cuando empezaron a incendiar el templo, que se empezaba a derretir el oro. Y que este oro que se derretía se iba metiendo por las endijas de las piedras. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Los judíos necesitaban el oro para fortalecerse y hacer más grande al imperio. Lo utilizaban mucho como moneda de intercambio para, para hacer las obras públicas de lo que era el imperio. Entonces Tito se da cuenta de esto, que se estaba desperdiciando mucho oro porque este se metía entre las endijas de las mismas piedras con las que estaba construido el templo. Entonces Tito, ¿qué hace? Tito ordena que se empiecen a picar las piedras y que se trate de extraer la mayor cantidad del oro que estaban en esas piedras. Primer profecía cumplida del Señor, no quedó piedra sobre piedra. Bien, el Señor Jesucristo es Dios encarnado, no hay ninguna duda. Y a medida que vayamos en este estudio, develando estas profecías, veremos cómo Cristo demuestra quien Él siempre afirmó ser, el Mesías, el Hijo de Dios.
Bien, cuando los discípulos se les acercan en privado y les dice, dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Es interesante notar que la palabra mundo, en el texto original griego en que fue escrito, el Evangelio de Mateo, al igual que todo el Nuevo Testamento, recordamos que en otros videos yo creo que esporádicamente les dije que la Biblia está escrita en tres idiomas, ¿no? El hebreo, todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y el arameo también, y también el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento está escrito en griego y arameo también, que eran las lenguas como hoy lo es el inglés para nosotros. En aquel entonces el arameo, el griego y el hebreo, más que nada el griego y el arameo, que el hebreo, eran las lenguas que se hablaban. Todo el mundo tenía que saber griego, porque Grecia había dejado un gran tesoro cultural, ¿no? A pesar de que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el imperio que gobernaba el mundo era el imperio romano, ¿no es cierto? Bien, entonces le dicen, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La palabra mundo, en este texto original griego, es la palabra eón. Y eón, traducido al español, no es mundo concretamente, ¿no? Es era. O sea que si tuviésemos que pasar en limpio el texto al español, la pregunta no sería cuál sería la señal de tu venida y del fin del mundo, sino del fin de la era. Nosotros estamos llegando al fin de una era, y esta era es la era del gobierno humano, ¿no es cierto? O sea, los hombres rechazaron el gobierno de Dios desde el jardín del Edén a la fecha, y quisieron tener sus propios gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, lo que está llegando casi ya en 6.000 años desde que el hombre está en la tierra, lo que está llegando a su fin ahora es la era del gobierno humano para una nueva era, porque la palabra fin del mundo se malentiende. Muchos creen que el fin del mundo es el fin del mundo, de que ya no va a existir más nada, de que no va a existir ninguna civilización, de que todos vamos a morir. Y eso es una mentira del Hayatán, ¿no? Del adversario de Dios, que, que quiere sembrar desesperanza, quiere sembrar temor en los corazones y quiere manipular de esa manera, también así, y arrastrar a la gente a una racionalización de que, bueno, de que si todo va a terminar, hagamos todo lo que todavía nos falta hacer, no interesa si es pecado o no es pecado, arriba, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y eso no es así, ¿no? Es el fin de una era para el comienzo de otra, que va a ser mejor. Pero previo a que llegue esta era, que se conoce como la era mesiánica, previo a todo eso, y que ya lo estamos viviendo hoy, van a venir fuertes crisis, van a venir turbulencias en la naturaleza, van a venir turbulencias en lo religioso, están pasando ya hoy turbulencias en lo social, va a haber grandes cosas que iremos paso a paso desglosando. Yo creo que este no va a ser el único video donde voy a hablar con esto, van a ser quizás uno más o dos más, porque aquí es un tema que quiero desarrollarlo bien, para que cada uno de los que están del otro lado y escuchan el video puedan tener en mente en claro muchas cosas, desmitificar, como por ejemplo os estoy explicando ahora, que no es que va a terminar el mundo y la civilización humana, sino que lo que termina, cuando la Biblia dice fin del mundo, y en base a lo que la palabra en griego significa, que es era, que termina una era para el comienzo de otra. Termina la era del gobierno humano para el comienzo de la era mesiánica, que culmina con la segunda venida de Jesucristo,
Bendito sea el nombre del Abacadosh. Y, y bueno, y vienen 1000 años de justicia, de verdadera justicia, porque Cristo va a venir para regenerar todo el desastre que está haciendo el hombre, ¿no? Este, pero bueno, sigamos. Eso es para otro video. Jesús dice, contestándole Jesús dijo, cuiden de que nadie los engañe, dice, porque vendrán muchos de mi nombre diciendo, yo soy un ungido, y engañarán a muchos. Bien, esto es interesante, ¿no? La primera señal que Jesús da y que se va a ir acrecentando a medida en los últimos tiempos, o sea, hoy, es el engaño. Y nosotros vemos cómo el engaño se ha metido en todos los estamentos de la sociedad. El engaño se ha metido en el comercio, el engaño se ha metido en las relaciones laborales, el engaño se ha metido en los matrimonios, el engaño se ha metido en todo en todo lo que sea la esfera donde opera el hombre, se ha metido el engaño. En el aspecto religioso, hoy tenemos muchos falsos profetas antiguos y también hoy tenemos muchas ideologías que parecen buenas pero son engañosas. Tenemos muchas filosofías, tantísimas filosofías, que pretenden mostrarse como verdaderas, pero que cuando uno las escudriña a la luz de las enseñanzas del Mashiach, Jesús, las descubrimos como falsas. Filosofías como la de Jean-Paul Sartre, en donde en su escrito La náusea llega a la conclusión de que la vida no tiene sentido y que como no tiene sentido, haz lo que tú quieras, como decía recién, ¿no? Vive como tú quieras, que total, no hay nada del otro lado cuando te morís, todo es un viva la pepa, amigos, por así decir. Y no es así, Jesús desenmascara eso. La Biblia desenmascara eso y Jesús dice que no, que él va a ser en su segunda venida, va a ser el juez y que él va a juzgar a las naciones y a los individuos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces acá vemos la primera señal, el engaño, y lo vemos hoy. Hay engaño en el laburo, en los trabajos, ¿no es cierto? En los laburos, ¿sí? Nos engañan, vamos a una entrevista de trabajo y siempre hay una media verdad, ¿no? Yo digo que estamos viviendo en los tiempos donde la mentira se camufla de media verdad, ¿no es cierto? En las propagandas de la televisión, ¿no es cierto? Cuando los bancos nos dicen, métase en un crédito, mire, usted puede tener el coche. Y, por ejemplo, acá hay una propaganda que es el paradigma de cómo el engaño se está metiendo en la sociedad, ¿no? Que es la propaganda de un banco muy famoso acá en la Argentina, que muestra una parejita que ella gasta y rompe la tarjeta como si fuese comer facturas y dice una media verdad. O sea, dice una media verdad y como toda media verdad termina siendo una mentira completa, ¿no? Porque después hay que pagar. Y no dice eso, le muestra solamente lo lindo de algo, en el caso de usar la tarjeta y de endeudarse como agua, pero no dicen cuáles son las consecuencias. Y eso es lo que hace el sistema y el adversario de Dios, ¿no? Nos habla por intermedio de medias verdades. El engaño está basado en medias verdades. Y el príncipe y el padre del engaño, Jesús dijo que es Satanás. Entonces, detrás de todo engaño, la influencia que ejerce y que está detrás de todo engaño, es el mismísimo adversario de Dios. Jesús lo desenmascaró y dijo que es Satanás. Son medias verdades. Y las medias verdades son mentiras completas, amigos. Véanlo así. Y hoy el engaño corre como agua. Hasta se ha, podríamos decir, normalizado, ¿no? El engaño hasta se camufla de buenas intenciones. ¿Quién alguna vez no sintió
que alguien nos dice, vamos a decirle una mentira piadosa. No existen las mentiras piadosas. Ese es otro engaño que se utiliza para suavizar la gravedad y de las consecuencias que tiene engañar a alguien, mentirle a alguien. Y bueno, Jesús dijo, aquí está la primera señal que Jesús da, ¿no? El engaño dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Y la segunda es que dice, porque vendrán, y este engaño, no solamente Jesús lo da a entender como que se va a extender a todas las áreas de la vida del hombre, sino que este engaño, el Señor dice que va a ser más que nada en lo espiritual, en lo religioso, porque Él sigue diciendo en el texto, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, en el nombre de Él, de Jesús, en el nombre de Dios, dice, diciendo, yo soy un ungido y engañará a muchos. Y es así. ¿Cuántos hay que dicen venir en nombre de Dios? Inclusive algunos se atreven a decirse y a rogarse ser los representantes de Dios en la tierra. El mismo Papa, ¿no es cierto? Creo que tranquilamente, Jesús acá dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy un ungido y engañará a muchos. Vicario Filius Deus, dicen las tiras papales. El vicario de Cristo, el representante de Cristo. Pero cuando uno examina a la luz de las Sagradas Escrituras la teología romana, por ejemplo, se da cuenta de que la teología romana en muchos aspectos no tiene absolutamente nada que ver con lo que la Biblia dice. También hay muchas sectas que dicen los testigos de Jehová, los niños de Dios, Jim Jones. ¿Quién se acuerda de la masacre de Guyana? Jim Jones. Eso fue terrible. Jim Jones era un pastor pentecostal, creo, no recuerdo bien qué denominación pertenecía, que tenía muchos fieles, la iglesia de él, y un día él dijo, a partir de ahora, dice, cerró la Biblia delante de su congregación, así, dijo, cerró la Biblia delante de su congregación, y dijo, a partir de ahora, ya no habla la Biblia, sino que hablo yo. O sea, el orgullo entró en su corazón, la soberbia entró en su corazón. Fue seducido por el adversario de Dios a creerse él más que las Escrituras y a tener más autoridad que las Sagradas Escrituras. Y la historia terminó en que él hizo de él mismo un culto, buscó que lo deifiquen a él, que sus seguidores los deifiquen a él. Y lamentablemente muchos no supieron discernir que al automáticamente el decir, cerrar las Escrituras y decir, a partir de ahora ya no hablan las Escrituras, sino que hablo yo, automáticamente ahí no supieron discernir de que se te había transformado en un falso profeta. Porque todo aquel que desecha las Escrituras como norma de vida, como parámetro de lo que está bien y de lo que está mal, de lo moral y de lo inmoral, automáticamente cuando una persona desecha la palabra de Dios, automáticamente se transforma en un apóstata, en un falso profeta y en un incrédulo a la palabra de Dios, en un adversario de Dios. Y bueno, y dijo a la congregación, le dijo, un día llegó y dijo, si ustedes me aman, van a tomarse el cianuro. Y se lo tomaron y hubo miles y miles de personas murieron. En aquellos años, yo no recuerdo bien si principio de los años 70, creo que fue, o fines de los 60, salió en todos los diarios titulado esto, ¿no? La masacre de Guyana. Pueden buscarlo en el Google, pongan la masacre de Guyana, Jim Jones era el nombre del pastor, y ahí va a salir la historia como era, ¿no? Y bueno, y aquí vemos, Jesús dijo que el engaño iría, a medida que se acerque su segunda venida, el engaño va a ir cada vez más increyendo en todas las áreas de la vida del hombre. Por eso, esta es la primera señal que Jesús da, ¿no? Él la pone como la primera señal, porque hay más que vamos a ir desarrollando domingo tras domingo. Quizás durante la mitad de la semana haga otro video, porque este tema es bastante complejo
y yo quiero... Así que no se extrañen que un miércoles, un jueves, siga con desarrollando este tema, ¿no? Queridos amigos. Así que bueno, hoy quedamos acá. Les agradezco la atención de ustedes, les agradezco muchísimo que puedan estar prestando atención, porque esto puede salvar sus almas. No escucharme a mí, no escucharme a mí, porque yo simplemente soy un canal, soy un agente que me presto para hablar de estos temas, sino que es basados en lo que la palabra de Dios dice, basado en las profecías bíblicas, basado en las enseñanzas y revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, sino que escuchen la palabra de Dios. Yo soy un canal que busca advertirle de muchas cosas que ya están sucediendo y que vendrán peores aún. Y bueno, les agradezco que estén ahí domingo tras domingo. Les agradezco mucho, mucho. Para mí es muy importante que ustedes al menos puedan escuchar esto y después que ustedes tomen sus propias decisiones. Cuando uno dice algo a otra persona, una verdad, o da una advertencia o lo que sea, o un conocimiento, esa persona que recibe ese conocimiento después tendrá que decidir qué hace con ese conocimiento. Y bueno, ustedes están recibiendo conocimiento a través de esto. Y ustedes después verán en cada video mío qué harán con el conocimiento y las cosas que yo les digo y les cuento. Les pido por favor que no dejen de suscribirse a la página, si así lo desean. Y bueno, y nos vemos el próximo, podría ser entre semana. Nos vemos en el próximo video programa de la palabra revelada. Les agradezco muy mucho que estén ahí. Que tengan una buena semana y nos estaremos viendo, amigos. Chau, chau.